La enhorabuena por el aniversario y por la labor tan espléndida que hace la Fundación, no solamente con estos debates, con estas exposiciones, sino también con las becas. Conocí a los becarios de este año en la Escuela de Negocios en el verano y nos lo pasamos fenomenal. La verdad es que es un grupo de chicos jóvenes fabulosos que le hace sentirse a uno muy animado con las perspectivas de nuestro país. Y tercero, y no lo quiero dejar pasar por alto, el hecho de que es admirable que una iniciativa como esta tenga ya 25 años. Es muy importante que las cosas tengan persistencia, es muy importante insistir. Y estas cosas de cambiar sociedades, políticas económicas, instituciones, requiere mucha paciencia y dar mucho la lata. Esto, como se cambian las cosas, es insistiendo una y otra vez en las buenas políticas y en las buenas instituciones, y en ese sentido la labor de la Fundación es impagable. Así que muchísimas gracias, Ana, por esta invitación. Vicente me pidió, como una especie de repaso de lo que ha sido en los mercados bursátiles durante la época de la Fundación Rafael del Pino, los últimos 25 años, que es por donde voy a empezar. Pero estaba pensando que para hacerlo lo más divertido posible y pasarnos lo mejor, estas cosas de los mercados de renta variable tienen un componente a veces un poco seco, un poco aburrido, pues les voy a contar también una perspectiva centenaria de lo que han sido los mercados de valores y luego hablar también de lo que ha sido el comportamiento reciente de los mercados bursátiles y lo que está pasando tanto en Estados Unidos como en otros países, incluyendo España. Y ofrecer como una especie de comparativa de los distintos desarrollos de los mercados de renta variable, lo que significan y las señales que nos están dando sobre los cambios subyacentes de las economías que reflejan estos mercados y qué se colige de ello. Y al final, bueno, pues nos lo pasaremos bien viendo la valoración de alguna que otra empresa, simplemente por divertirnos un martes por la noche. Y voy a contestar, siempre que doy una presentación sobre estas cosas, siempre se me pregunta en algún momento si estamos en medio de una burbuja o no. Y yo empecé mi carrera como economista profesional en mitad de una, que fue la burbuja tecnológica, la burbuja de .com. Seguí con una segunda, que era la inmobiliaria, tanto en Estados Unidos como en España, y a lo mejor estamos metidos en una tercera. Y lo que quiero es discutir con ustedes un poco si es así, si es una burbuja, por qué esta burbuja es particularmente preocupante comparada con las anteriores. Y a ello iremos al final de esta presentación, creo que son como 50 minutos. Y luego abrimos las preguntas para contestarlas lo que usted estime conveniente. Empecemos entonces por lo que ha sido el comportamiento de los mercados en los últimos 25 años. Y quiero empezar mostrándoles esta figura. Es una figura muy sencilla. Es el rendimiento nominal compuesto de $1 invertido en el IBEX 35 en enero del año 2000. La Fundación se funda ese año, y no es por nada, Vicente, Ana, pero se funda la Fundación y tenemos la ruptura de la burbuja tecnológica, tenemos una segunda ruptura de la burbuja inmobiliaria, no hay causalidad, pero la coincidencia es sospechosa, ¿no? Y esto hay que hacérselo mirar también, ¿no? Pero bueno, ahí tienes el rendimiento compuesto, sin contar con los dividendos, de €1 invertido en el IBEX 35 de enero del año 2000 a noviembre del año 2025. Es el rendimiento nominal. Y como pueden ustedes ver, básicamente es plano. Si usted invierte €1 en el enero del año 2000 y fuera de dividendos, recuerde que no hay dividendos. El rendimiento español siempre ha tenido un componente muy importante derivado de los dividendos, pero aquí los estoy excluyendo para que solamente veamos el componente de los rendimientos que tiene que ver con las ganancias empresariales y las variaciones de las fluctuaciones de la valoración de los activos. Y básicamente lo que esto indica es que no ha sido tan buena idea invertir en el IBEX 35 más allá de los dividendos, que ha sido relativamente plano. Y esto quiere decir algo sobre la productividad subyacente de la empresa española cotizada en el mercado de valores. Este comportamiento del IBEX es algo común a todos los países europeos. Ahí tienen en azul el índice de los 50 valores que forman el Eurostoxx 50. Y, de hecho, el comportamiento español, como pueden ustedes ver,
No sé si y ahí lo tienen ustedes. Durante los años de la burbuja fue un poquito mejor como consecuencia de la revaloración tan importante que se produjeron en los activos de la economía española en los años de la fiesta, por así decirlo, y luego la corrección tan profunda que hubo. Pero básicamente no ha habido mucha diferencia entre el comportamiento fuera de dividendos del mercado de valores español y el mercado europeo. Las cosas cambian un poco cuando miramos más allá del continente. Ahí tienen el comportamiento del Nikkei 225, el índice japonés. Los japoneses fueron los primeros que tuvieron durante este ciclo nuevo una crisis bancaria brutal. La tuvieron unos 15-20 años que nosotros y les ha costado muchísimo salir de ella. A este punto volveré porque explica mucho lo que estamos viviendo recientemente en los mercados de renta variable españoles. Y como pueden ustedes ver, ha habido una mejora. Bueno, la primera parte de la muestra del año 2000, pongamos al año 2017, 2018, no ocurre nada en el mercado japonés y luego empieza a mejorar como consecuencia del, finalmente, el fin de la deflación y el proceso deflacionario japonés, así como de la limpia de los balances bancarios y financieros y la apreciación que se produce en determinados activos japoneses, ¿no? Pero, como ustedes se podrán imaginar, la historia de lo que han sido los mercados de renta variable, los mercados bursátiles durante los últimos 25 años, es la historia de Estados Unidos, en amarillo. Estos son los rendimientos nominales del índice S&P 500. Y básicamente lo que muestra es que, bueno, pues donde han estado los rendimientos importantes han sido en Estados Unidos. Y el motivo es que es en Estados Unidos donde tenemos las grandes empresas que tienen las oportunidades de inversión. La forma en pensar en estos y el motivo por el que excluyo los dividendos es porque una forma de entender estos gráficos es que dicen algo sobre el crecimiento de los beneficios empresariales y la mejora de la valoración de los activos subyacentes en los índices como consecuencia de las mejores perspectivas económicas. Y básicamente lo que este gráfico muestra es que si uno piensa en oportunidades de inversión, estas parecen concentradas en Estados Unidos y poco en el resto de los países desarrollados, Japón o Europa, por ejemplo. Y esto es algo muy importante de entender y que explica mucho de lo que hemos vivido durante los últimos años. Que si uno quiere tener perspectivas de crecimiento y de capturar ese rendimiento compuesto, hay pocos mercados donde esto se pueda conseguir. Realmente solamente hay uno, que es precisamente los Estados Unidos, donde están las grandes compañías. ¿De acuerdo? Y si lo que uno quiere es transferir a largo plazo, no piense de un día para otro, no piense de un año para otro, piense en hacer la sustitución intertemporal de aquí a 10, 20 años, bueno, pues uno tiene que pensar en dónde están esas oportunidades de inversión donde las compañías puedan, básicamente, invertir capital y ofrecer crecimiento en los beneficios empresariales. Claramente hay otra historia en estos últimos 25 años, pero esa historia es un poco rara. Es la historia de China. Ahí la tienen ustedes en verde, es el índice de Shanghai, que ha sido lo más parecido a una montaña rusa. Y esto tiene que ver mucho con el ciclo económico muy expansivo de la economía china, de la que todos somos conscientes, que ha sido una de las grandes historias de la economía mundial en los últimos 200 años, pero que desde el punto de vista de los mercados de valores, para arriba y para abajo. Hay un montón de procesos especulativos. El mercado chino es un mercado muy dominado por los inversores individuales y menos por los institucionales, y como consecuencia de ello tiene un montón de características que lo hace muy volátil, muy difícil invertir en él. Hay problemas también de garantías en lo que se refiere a la seguridad de inversión, de la posibilidad de influir en la gestión de las empresas si no tiene una mayoría importante en alguna de estas compañías, etc. Este es un país que, a su vez, no solamente ha vivido una expansión económica tremenda, sino que ha vivido, una vez más, una burbuja inmobiliaria, porque esto pasa en las mejores familias. Lo de las burbujas inmobiliarias pasa en Japón, en Estados Unidos, en China, da igual el sistema económico que uno tenga. Lo de las burbujas inmobiliarias es como los resfriados, que todos los tenemos que pasar de vez en cuando. Bueno, pues también lo han tenido y están en mitad de un proceso de limpia de los balances bancarios y del apalancamiento que se deriva, como siempre, de estos procesos especulativos en el sector inmobiliario. Básicamente lo que esto quiere decir es que las oportunidades de inversión, al menos, de acuerdo con este gráfico, no están del todo en Europa o en España en particular, a pesar de que ha habido una mejora muy importante de nuestro tejido empresarial durante estos últimos 25 años. España, por primera vez, tiene grandes compañías, que era una cuenta pendiente de la economía española. Tenemos grandes multinacionales que son competitivas en el exterior, no solamente los grandes bancos o las empresas de ingeniería, sino empresas como Inditex. Volveré a este punto más tarde. Lo último que les quiero hacer notar es
quédense con la mejora de los rendimientos nominales de España durante los últimos 2 o 3 años. A ello volveré en media hora. Lo que les he enseñado son los rendimientos nominales, pero claro, la inflación también juega un papel muy importante en estas cosas. Les estoy enseñando el mismo gráfico que antes, pero es desde enero de 2002 a octubre del 2025. Y es noviembre del 2002 porque cuando me estaba bajando los datos del Instituto Nacional de Estadística lo hice muy por la noche después de meter a los niños en la cama y estaba medio dormido. Y entonces no puse los datos del año 2000. Con lo cual, si es un poquito distinto, es porque el momento en el que uno invierte cuando se presentan esos gráficos importa. Importa para ver cuánto se ha conseguido. Si uno invierte en enero del 2000, por ejemplo, uno absorbe la pérdida asociada con la ruptura de la burbuja tecnológica. Si uno invierte en enero de 2002, uno compra los activos a un precio muy bajo, ¿de acuerdo? Por eso es un poquito distinto del anterior. Y como pueden ustedes ver, si usted compra €1 del IBEX 35 en enero del 2002, pues en octubre o en septiembre del 2025, que son los últimos años para los que tenemos, el último mes para el que tenemos datos del índice de inflación, al que ahora volveré, pues tiene usted $2 o €2, ¿de acuerdo? €2. Lo que voy a hacer es sustraer la inflación y calcular el rendimiento compuesto real una vez que se sustrae la inflación. Y una vez más, desde el punto de vista de la valoración del IBEX 35, la inflación tiene un efecto de primer orden en el cálculo de este rendimiento. ¿De acuerdo? Con lo cual, sí, parece que es un poquito mejor desde el punto de vista nominal, pero desde el punto de vista real, y recuerden, esto es ex dividendos, no parece que los rendimientos hayan sido particularmente atractivos. Y una vez más, la diferencia es Estados Unidos. Incluso cuando se sustrae la inflación en Estados Unidos, hemos tenido un proceso inflacionario muy pronunciado en Estados Unidos en estos últimos años, pues todavía hay un rendimiento muy importante, que es lo que uno espera de un mercado de renta variable sano, donde haya la posibilidad de capturar la prima de riesgo asociada con invertir en activos riesgosos como son los activos de renta variable. ¿De acuerdo? O sea que esta diferencia nominal se traduce en una diferencia también real, con lo que esto supone de capacidad de ahorro del inversor español que se restrinja al mercado de renta variable español. Bueno, esto nos dice algo de lo que ha sido la evolución de los mercados de renta variable durante los últimos 25 años, pero yo lo quiero ahora darle un poco a que esto respire y vamos a ver esto en una perspectiva más larga, para ver dónde vamos y para ver si podemos colegir algo de la experiencia histórica, pues un poco para predecir dónde nos dirigimos. ¿Qué es lo que le presento aquí? Esto es lo que se llama el múltiplo. Creo que en España se llama PER, ¿no? Creo que es el precio por unidad de beneficio. Quiero hacerlo durante más de 100 años, con lo cual solamente tengo Estados Unidos, porque solamente en Estados Unidos tenemos datos que empiezan en el siglo XIX, con lo cual tenemos más de 140 años de datos de mercados de renta variable. Como tienen ustedes que interpretar, por ejemplo, este pico que se ve durante los años 20, que es la burbuja de los años 20, piensen en este pico, es que el mercado está dispuesto a pagar, si no lo leo mal, unos $35 por unidad de beneficio empresarial de las empresas del índice. ¿De acuerdo? Y hay muchas fluctuaciones. Mi carrera como académico es básicamente pensar en este gráfico. He escrito un montón de artículos sobre este gráfico y porque este gráfico cuenta mucho de las idas y venidas del sistema financiero estadounidense. Y después de 25 años de pensar en ello, tampoco crean que lo entiendo tan bien. Y esto me frustra mucho. Pero bueno, esto es lo que hay. Esto es ser investigador. Se ven determinadas cosas. Hay un montón de cosas interesantes en este gráfico, pero yo voy a simplemente señalar un par de ellas. Primero, las crisis financieras se ven con una claridad pasmosa. Hay varias de ellas, pero hay 3 que son importantes para una persona interesada en la historia económica y financiera de Estados Unidos. Está la crisis de 1907, la crisis financiera, que fue la primera gran crisis bancaria del siglo XX, que es la que está detrás de la fundación de la Reserva Federal. Está, por supuesto, la crisis del año 29. Ahí se ve la gran bajada de la valoración del mercado como consecuencia de esa crisis. Y, por supuesto, está la crisis financiera del 2008, de la que todos tenemos memoria y que fue un momento importantísimo en nuestra vida como economistas, ¿no?
Y una cosa muy importante de entender las crisis financieras es que son súper divertidas. Y son muy divertidas porque básicamente en el momento que los bancos o los mercados de capital tienen un problema, pues hay que liquidar activos. Y esto genera contracciones en los precios que hacen muy atractiva la inversión. Por eso las crisis bancarias pues tienen un sabor muy agradable, ¿no? Que es, bueno, pues están todos los activos súper baratos y los bancos tienen que desapalancarse y cuando te desapalancas, pues vendes al precio que te den, no al precio al que te gustaría vender o al precio del valor presente descontado de los flujos, no lo que te den, pues lo que haga falta para desapalancarse, ¿no? Y por eso, cuando hay crisis banqueras y financieras, es muy importante tener un poquito de, este es consejo de cartera, es muy importante tener algo de capital a mano para comprarse los activos que uno siempre se quiso comprar y que no pudo, porque siempre estuvieron muy caros. Pero esto tiene, como va a haber muchas crisis financieras, no se preocupen ustedes, si perdieron la última, dentro de nada vamos a tener otra. Esto en el mundo que vivimos, en ese sentido es de lo mejor. Luego hay las burbujas, y hay dos que sobresalen inmediatamente, ¿no? Que es la burbuja de los años 20, la del Gran Gatsby, que todos conocemos, y luego está la burbuja tecnológica de finales de los años 90, que es la burbuja más pronunciada en la historia financiera estadounidense y que coincide, como decíamos al principio, con la fundación, de la Fundación Rafael del Pino, ¿no? Y luego está ese último repunte de la valoración de los mercados. Noten que esa valoración de los mercados es casi tan alta como la de la burbuja de .com, de la burbuja tecnológica. Es que estamos a niveles de valoración del mercado que no hemos visto nunca desde el punto de vista histórico. Y cuando uno ve una cosa así, pues son dos cosas las que pueden suceder. O uno va a tener un crecimiento brutal de los beneficios empresariales que justifiquen esa valoración, o uno tiene rendimientos esperados muy bajos. Esas son las dos posibilidades. Esto no es una observación empírica, esto es básicamente cómo funciona la valoración de los activos. Y es por ello por lo que la inversión hoy en día pues, no es para gente con problemas de corazón, es para gente que tenga valor y mucho dinero, ¿no? Porque esto va a ser interesante durante los próximos meses. Estaba viendo el mercado de valores ahora mismo en Estados Unidos y estaba bajando ya un 1% y más que cosas que veremos, ¿no? Quiero hacerles notar otro gráfico interesante, que es el tipo de interés nominal en Estados Unidos. Este es el tipo de interés nominal desde el año 1881. Era entonces James Garfield, el presidente de los Estados Unidos, que lo fue solamente el pobre durante unos meses porque lo asesinaron en su primer año. Hay una serie buenísima de Netflix sobre el presidente Garfield que les recomiendo mucho, por cierto, para que ustedes aprendan de lo interesante que era aquel presidente de los Estados Unidos. Y básicamente lo que uno observa es que hay dos repuntes de los tipos de interés que coinciden con una revalorización a la baja del mercado de renta variable. En el año 19, que es cuando la Reserva Federal, básicamente en un intento de controlar la inflación asociada con la Primera Guerra Mundial, sube los tipos de interés, y la subida de los tipos de interés nominales a finales de los años 70, principios de los 80, cuando hubo aquel proceso inflacionario tan pronunciado como consecuencia de los malos experimentos monetarios de aquellos años. Quiero hacerles pensar en esa subida tan impresionante, porque no es una cosa cualquiera. Mucho de lo que hemos vivido durante los últimos 40 años es básicamente el resultado de la corrección de los tipos de interés nominales como consecuencia del control de la inflación. Y esto tiene implicaciones importantes de cómo pensamos en el futuro. ¿De acuerdo? Y yo lo que quiero es mostrarles cuán único es este episodio en la historia monetaria mundial. Para ello lo que voy a hacer es, básicamente, hay grandes historiadores económicos que llevan coleccionando datos sobre tipos de interés durante los últimos 700, 800 años. ¿De acuerdo? Les voy a mostrar un gráfico de a qué tipo de interés se pueden financiar reyes, soberanos y naciones durante los últimos 800 años. ¿De acuerdo? Es este gráfico. Empieza el gráfico en el reinado de Alfonso XI, ¿de acuerdo? Y en su minoría de edad por aquel entonces. Y tienes una subida de los tipos de interés como consecuencia de la peste bubónica, que hizo muy difícil el tomar prestado, y luego hay un suave descenso de los tipos de interés. Marco ahí el siglo XVII, que es en el que se produce la gran revolución financiera que está en el origen de nuestra prosperidad, la creación del Banco de Inglaterra en 1694,
Y luego las condiciones tan favorecedoras del siglo XVIII, que fue un siglo de crecimiento y de acumulación de capital importante, la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, es donde se ve una subida del tipo de interés importante como consecuencia del endeudamiento del Estado británico para apalancarse y financiar la expansión militar contra Napoleón. Y luego, fíjense ustedes, el episodio tan peculiar que es en la serie histórica, los tipos de interés nominales en los años 70-80. Es que esto no tiene paralelo en 700 años de historia. Y la cosa es cómo pensar en este episodio. ¿Es este episodio repetible? ¿Es algo que se deriva de la estructura monetaria que tenemos hoy en día? ¿O es una cosa que sucede simplemente porque una vez que desligamos nuestras monedas del oro no sabemos cómo gestionar la política monetaria y ya hemos aprendido? A ello volveré un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Pero lo único que quiero hacerles notar es que mucho de lo que hemos vivido en nuestra vida, en la vida de todos los que estamos aquí, jóvenes y mayores, se debe precisamente a eso. Se debe precisamente a los vaivenes tremendos en los mercados de renta fija y lo que ha pasado en ellos como consecuencia de un proceso inflacionario sin precedentes en la historia occidental. Una cosa que les recomiendo es que si uno quiere seguir lo que está pasando en el mercado, hay un índice que le permite a uno seguir de forma diaria cómo se siente el mercado, que es lo que se llama en Estados Unidos el índice del miedo, es un índice de volatilidad. ¿De acuerdo? Lo pueden ustedes bajar todos los días y lo pueden comprar. Está subiendo mucho últimamente durante las últimas 2 semanas. Y es porque el mercado se está poniendo nervioso. Se está poniendo nervioso que Nvidia anuncia beneficios mañana y no sabemos si va a anunciar beneficios importantes o no. Y esto nos va a indicar algo de la demanda subyacente de estos maravillas de semiconductores, que es lo que está detrás de la revolución de la inteligencia artificial. Y ese incremento de la incertidumbre es mal síntoma. Que dependa tanto la valoración del mercado de lo que haga una sola empresa es mal síntoma de lo expuesto que está el mercado a determinados modelos de negocios. ¿De acuerdo? Pero una cosa bonita de este índice es que le permite a uno seguir todas las cosas que han pasado durante los últimos años. Es perfecto. Lo bueno y lo malo. ¿De acuerdo? Y uno se lo puede bajar, es público, se lo puede bajar y uno lo puede comprobar al día. ¿De acuerdo? Lo que quiero hacer en la última parte de esta presentación, queda como media hora, Vicente, más o menos, es contarles un poco lo que está pasando hoy en día, el comportamiento actual del mercado, porque es muy divertido, es siempre interesante pensar. Estados Unidos es un lío tremendo estos días, como saben ustedes, y es ese lío que siempre es Estados Unidos, que es un lío económico, tecnológico, político, social. Es lo más divertido vivir ahí, porque siempre hay una cosa distinta que está pasando, ¿no? Y este periodo no es distinto. Mucho se ha hablado de la presidencia de Donald Trump. Ahí tienen ustedes los rendimientos de los mercados variables durante su presidencia hasta hace una semana. ¿De acuerdo? Estados Unidos no ha dado una valoración del mercado particularmente notable. Es verdad que los valores en Estados Unidos ya estaban muy elevados, pero el rendimiento del mercado creo que es un 13%, una cosa así. Y luego tienen un montón de los países, y fíjense ustedes que el mundo desarrollado, casi todo él, ha tenido un mucho mejor comportamiento desde el punto de vista del rendimiento que los Estados Unidos. Pero falta un país ahí, que somos nosotros. Somos el país que tiene el rendimiento más importante este año de todos los países desarrollados. Y esto es interesante. ¿Por qué España, de un día para otro, tenemos este comportamiento en el mercado bursátil tan imponente comparado con el resto de los países? Estas son las 10 compañías que mejor se han comportado este año en España. Tenemos una empresa tecnológica, realmente nuestra única empresa tecnológica, Indra, y luego están todos los bancos. Santander, BBVA, Unicaja, CaixaBank, Bankinter, todos los bancos son precisamente los que están llevando el índice. Y esto no es sorprendente, porque los bancos europeos llevan deprimidos desde básicamente la crisis bancaria y financiera. Y esto es una lección de todas las crisis financieras. Todos esos riesgos que se habían suscritos y que no debían haberse suscritos están en los balances bancarios. Y simplemente quitárselos de encima
y evitar diluir la acción mediante la emisión de capital, eso es precisamente lo que deprime la valoración de los bancos y de los bancos europeos en particular. Esto es síntoma de mejora de la salud de nuestro sistema financiero. Uno de los motivos por que la actividad crediticia, a pesar de que España no va mal, y no va mal básicamente por la inmigración, es lo que está sosteniendo la actividad económica española, pero una cosa que le va a ayudar es precisamente esa limpia de los balances que se está produciendo y esa recapitalización del sistema financiero español que tan necesaria es para financiar actividad económica adicional, ¿no? Y luego es muy interesante porque no solamente está la empresa tecnológica, que se va a beneficiar muchísimo del rearme europeo que se va a producir durante los últimos años, Solaria, la empresa de energía solar, y luego está Acciona, siempre hay una empresa de ingeniería en cualquier lista de empresas españolas, y luego una empresa de seguros, que siempre funcionan bien, ¿no? Pero en ese sentido, esa mejora que se observa recientemente en el índice español no hubiera estado de más que hubiera estado motivada por empresas que no fueran o que fueran más allá de los bancos, no hubiera estado de más, ¿de acuerdo? Lo que estamos viendo es una cuestión puramente cíclica de limpia de los balances, ¿no? Para entender un poco lo que está pasando en Estados Unidos, quiero que observen, no sabía cómo mostrarles esto. Voy a intentar esto y usted me dice si funcionan para ilustrar el punto que estoy intentando hacer. Quiero que se fijen primero en la línea verde. Esto es lo que se llama en Estados Unidos el vacancy rate. Son los puestos de trabajo sin cubrir. Lo tienen que leer con respecto al eje izquierdo y ese millones de puestos de trabajo. Por ejemplo, en el año 2000 había casi 5 millones de puestos de trabajo sin cubrir, o 5.5, el número que sea este, ¿de acuerdo? Y eso es un índice de lo bueno que es la actividad económica en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Cuanto más alto ese número, pues mejor, porque eso quiere decir que hay muchos puestos de trabajo sin cubrir, que no hay trabajadores suficientes, que los salarios están subiendo y que la economía está boyante. ¿De acuerdo? Lo que he puesto en blanco es el múltiplo. Una vez más, déjeme que se lo recuerde, es cuánto uno está dispuesto a pagar por dólar de beneficio. ¿De acuerdo? Con lo cual, cuanto más alto ese número, pues más está dispuesto a pagar el mercado por un dólar de beneficio en el sector empresarial cotizado en Estados Unidos. Ese número es alto cuando las cosas van bien y es bajo cuando las cosas van mal, cosa que tiene mucho sentido común. Y es exactamente lo que muestran esas líneas, se siguen la una a la otra. Pero observe lo que ha pasado durante los últimos 2 o 3 años. Estas dos líneas están divergiendo. Estas cosas no se sabe muy bien lo que quieren decir, porque estos gráficos también están muy sesgados por el efecto de la pandemia. Pero el hecho de que las condiciones económicas subyacentes de Estados Unidos estén empeorando y el mercado siga yendo para arriba es siempre un indicador de que a lo mejor el mercado tiene expectativas que no son razonables, dadas las realidades subyacentes de la economía estadounidense. Y esa divergencia coincide, esto es para ser un poco controvertido, precisamente coincide cuando se anuncia ChatGPT, cuando OpenAI anuncia el servicio de inteligencia artificial abierto que todos podemos utilizar. ¿De acuerdo? Y nos damos cuenta de que ha habido una revolución tecnológica mucho más importante de lo que creíamos y en noviembre nos anuncian que, bueno, que esto ha llegado, que esta revolución tecnológica ha llegado. Una forma de ver cómo está funcionando esta revolución tecnológica y lo peculiar del ciclo que estamos viviendo, estaba pensando en Nueva York cómo contárselo a ustedes, es este gráfico. Lo que muestro aquí es la capitalización de la empresa líder del mercado como porcentaje del PIB. No es un error. ¿De acuerdo? En el año 1998, la empresa líder en capitalización del mercado era General Electric, con una capitalización que era como del 3% del PIB estadounidense. ¿De acuerdo? El año siguiente es Microsoft. Microsoft en el año 2000 también. Luego hay la corrección como consecuencia de la ruptura de la burbuja tecnológica y vuelve a ser General Electric, Microsoft, General Electric, y luego no hay nada como una guerra en el Oriente Medio para la cotización de las empresas petrolíferas. Y eso es cuando Exxon se convierte en la empresa líder del mercado en capitalización como porcentaje del PIB estadounidense. Lo interesante es lo que empieza a partir de los últimos años, en particular a partir de la pandemia. Es que NVIDIA, ahora mismo, la empresa que produce estos semiconductores que son fundamentales para el desarrollo de la inteligencia artificial, es nada menos que el 15%, el 16% del PIB estadounidense como capitalización.
A eso nos referimos, o se refieren los comentaristas, cuando se dice que la economía estadounidense se ha convertido en una apuesta única. Es que todo depende de lo que pase mañana en lo que se refiere a los anuncios de los beneficios empresariales de esta empresa. Hay tanto correlacionado con las idas y venidas de esta industria que todo parece depender en exceso de unas pocas empresas. ¿De acuerdo? Por compararlo un poco con Europa, quiero que se queden en la capitalización de NVIDIA, no sé cuánto será ahora, 4 trillones de dólares más o menos, por ahí debe estar, ¿de acuerdo? No sé cuánto estará subiendo o bajando hoy, pero por ahí está. Les voy a mostrar la capitalización de las 10 empresas más importantes en Europa por capitalización del mercado. No es un error. Es que la empresa con mayor capitalización en Europa, que es ASML, la empresa holandesa que produce estas máquinas absolutamente esenciales para el desarrollo de los semiconductores, solamente vale 350 billones de euros por aquí. Estamos hablando de un orden de magnitud 10 veces más bajo de lo que vale una empresa tecnológica americana. Es que la 10ª empresa en la lista del índice, Inditex, solamente vale unos 170 billones de euros, lo que sea ese número. Y ninguna de ellas pasa del 2,5% del PIB. Europa no tiene ahora mismo grandes compañías que puedan financiar el desarrollo tecnológico o la adaptación tecnológica. Simplemente no tienen esos recursos, no son tan beneficiosas ni tienen las economías de escalas necesarias para financiar las plataformas de investigación y desarrollo que permitan competir con las empresas americanas. Esto simplemente no va a pasar, o no va a pasar en un futuro próximo, no va a pasar. ¿De acuerdo? Nos hemos quedado irremediablemente atrás porque realmente no tenemos empresas tecnológicas importantes. Si usted ve esa lista, pues está Louis Vuitton, Prosus, que es realmente una cartera, y de hecho yo creo que es sudafricana, el capital importante, la empresa alemana SAP de software, esa está muy bien, Hermès, otra empresa de lujo, Siemens, la empresa alemana, L'Oréal, Novo Nordisk, la farmacéutica, Airbus, que es una empresa realmente pública, y la nuestra, que es Textil Inditex. Pero hay muy poca tecnología en el mercado. Y una vez más, nada de lo que estoy diciendo les debe sorprender. Es que simplemente el mercado bursátil refleja, por así decirlo, las realidades económicas subyacentes de lo que es Estados Unidos y de lo que es Europa. Estas son las grandes compañías que más han crecido este año. Se lo pongo simplemente para mostrarles un par de cosas. Primero, que la empresa que más ha subido es una empresa de semiconductores, como siempre, Micron. Y la segunda es Palantir, que es una empresa realmente de software, pero muy ligada al desarrollo de la industria armamentística estadounidense. ¿De acuerdo? Pero hay un montón de empresas de tecnología, Zscaler, Intel, AMD, y luego están pues, las empresas de entretenimiento como Warner Bros., que está muy bien que estén ahí, ¿no? Y luego las grandes perdedoras son empresas como PayPal, de la que todos ustedes tienen noticia, que fue una empresa fundamental en el desarrollo del Internet. Es una empresa ya muy madura. Está Adobe. Todos ustedes que utilicen cualquier servicio de Adobe, Photoshop o Illustrator o simplemente un PDF, es la compañía. Y básicamente lo que está pasando en el mercado estadounidense es que hay una sustitución de una compañía a otra. Una de las cosas más interesantes de Estados Unidos es la cantidad de entrada y dinamismo empresarial que hay en Estados Unidos, que permiten a empresas muy pequeñitas como esa, AppLovin, que es una empresa de mercadotecnia pequeñita que te permite hacer lo que Adobe hace por 1/10 del precio al que lo vende Adobe. Ese dinamismo empresarial americano es admirable y sigue vivo. Y con todos los problemas económicos y políticos que tiene Estados Unidos, es admirable comprobar todavía el desarrollo y el dinamismo tecnológico estadounidense. Con lo cual llegamos al punto fundamental. Y si esto es una burbuja o no. Les he dicho antes, les mostraba este gráfico, y en este gráfico les hacía ver un poquito esta especie de divorcio que hay entre la realidad subyacente de la economía americana y su salud, medida por el número de puestos de trabajo que hay sin cubrir, y la valoración del mercado expresada como múltiplo, cuánto está dispuesto a pagar el mercado por $1 de beneficios, y que estas dos cosas se están moviendo en direcciones opuestas. La segunda evidencia es el tremendo crecimiento de la valoración de algunas de las empresas que están muy conectadas a esta revolución tecnológica. ¿De acuerdo? Y el que este proceso no parece que esté sucediendo en Europa porque no tenemos exposición a esa revolución tecnológica que está sucediendo en el mundo, ¿no?
Y lo que quiero hacerles ahora es, bueno, pues vamos a ver si estos... Yo siempre les voy a dejar con mal sabor de boca, porque no sé si les voy a decir si es una burbuja o no. Pero les voy a decir que si es una burbuja, esta es una burbuja tremenda. Y vamos a compararla con las anteriores, ¿de acuerdo? Aquí he puesto, en el eje vertical, he puesto 3 burbujas. La .com, de finales de los años 90, el ciclo inmobiliario, con el que tan familiarizados estamos en España, pero también en Estados Unidos, y luego la revolución de la inteligencia artificial. Todas estas burbujas o procesos en los mercados bursátiles tienen varios componentes. Si pueden tener un componente tecnológico, estamos hablando de una tecnología nueva, tienen un componente inmobiliario, hay exposición al riesgo inmobiliario, tienen apalancamiento, está financiándose todo con muchísimo crédito, juega el gobierno un papel y, por último, si hay algún atenuante que nos permita invertir con la seguridad de que a lo mejor no nos vamos a quemar los dedos. ¿De acuerdo? Esto es como quiero que piensen en esta tablita. Empecemos por la de .com. Es muy contraintuitivo, pero aquí sí es malo y no es bueno. Por eso lo pongo en rojo y en verde, ¿vale? .com es la burbuja perfecta, ¿ok? Es la burbuja que a todos nos gustaría tener varias veces. ¿Por qué? Porque solamente tiene un componente tecnológico. Estos procesos especulativos asociados con una nueva tecnología ocurren muchas veces, pero una cosa buena es que no tenía un componente inmobiliario. Lo único, si uno quería financiar una nueva compañía tecnológica, pues bueno, se invierten $2 millones para mantener vivos a los ingenieros de software que se están desarrollando el software mientras lo desarrollen y después nada, andar que se pone el servicio en el Internet y ya está. No tenía un componente inmobiliario importante. No estaba financiada con crédito. Lo importante de la burbuja.com es que casi todo es capital, con lo cual si hay una corrección se absorbe inmediatamente por parte del capital. No hay exposición bancaria al hundimiento de la burbuja.com. Por eso ustedes recuerdan aquellos años tan divertidos, porque aquello era una especie de montaña rusa, pero no tuvo consecuencias económicas y parte de ello es precisamente que no había apalancamiento. Y cuarto, el gobierno no juega un papel importante. El gobierno juega un papel importante al principio de esa burbuja subsidiando el desarrollo del Internet. Pero ese es básicamente todo el compromiso del gobierno con aquel episodio. ¿De acuerdo? El ciclo inmobiliario es un ciclo más peligroso. No tiene un componente tecnológico, tiene un componente inmobiliario, por supuesto, tiene un componente de crédito importantísimo. Eso es lo que lo hace tan dolorosa esa crisis, porque está todo el mundo metido. Los hogares, los bancos, las empresas que están clasificando préstamos realmente inmobiliarios como industriales, etc. Eso es lo que hizo esa crisis tan grave. Y, por supuesto, el gobierno. En Estados Unidos, con las agencias Fannie y Freddie, que están subsidiando la titulación de las hipotecas estadounidenses, y en España con las cajas. Es que los gobiernos siempre tienen la manita metida en todos los procesos especulativos en el sector inmobiliario, porque no hay nada que le guste más a un político, y esto nos hinchamos a decirlo aquí en esta casa, que no hay nada que le guste más a un político que una burbuja inmobiliaria, porque crean un montón de actividad, de empleo, y luego ya se las arreglará el siguiente cuando se rompa la burbuja, ¿no? Que es como funcionan estas cosas. Y una vez más, esto no es un comentario sobre nosotros. Esto pasa en las mejores familias. Pasa a los japoneses, a los suecos, que son la gente más decente del mundo, a los americanos. Esto le pasa a todo el mundo, ¿no? Que es que esto de las burbujas da un gusto tremendo, ¿no? La burbuja de la inteligencia artificial, si es así, que lo es muy distinta. Porque hay que poner que sí en todo. Tiene un componente de tecnología importante, es básicamente una burbuja tecnológica. Tiene un componente inmobiliario importantísimo, importantísimo, con el desarrollo de los centros de datos y la red energética que se necesita para sostener la inteligencia artificial, a lo que volveré en un momento. Como consecuencia de esa parte inmobiliaria de esta burbuja, tiene un componente de apalancamiento brutal. Ahora mismo hay comprometido alrededor de $1 trillón simplemente en el desarrollo de estos centros de datos, ¿de acuerdo? Y hay una involucración por parte del gobierno que es muy sutil y que la quiero dejar como idea con ustedes para que, si quieren, la discutamos un poquito más durante la ronda de preguntas. Y es que el gobierno estadounidense va a tener incentivos muy importantes para intervenir en este mercado y evitar el hundimiento de las empresas que están detrás del desarrollo de la inteligencia artificial, porque quiere apoyarse en ellas para mantener la competencia con China.
es que ahora mismo la competencia con China, desde el punto de vista tecnológico, no se juega tanto en la universidad o en el laboratorio gubernamental como dentro de las grandes compañías tecnológicas, como Microsoft, Nvidia, Google, las grandes compañías tecnológicas americanas. Y esto de dejar caer a la empresa que te puede dar la solución en el desarrollo de la inteligencia artificial, esto no va a pasar, porque el gobierno tiene un interés en su mantenimiento. Hay atenuantes en todas estas cosas. Como les decía, en la burbuja.com había un apalancamiento muy limitado, con lo cual eso es lo que hizo esa burbuja tan inocua desde el punto de vista agregado. En la última, en el ciclo inmobiliario, nos olvidamos, pero había muchísima capacidad de política monetaria y fiscal para absorber los efectos de la ruptura de la burbuja inmobiliaria. Si tenemos otra burbuja inmobiliaria, como nos pille con este apalancamiento, esto no lo vamos a poder resolver. La próxima crisis puede ser muy distinta a la anterior. Y es precisamente como consecuencia del apalancamiento de la anterior, que todavía está sin resolver, que no tenemos, por así decirlo, pólvora seca si tenemos otra crisis. No va a haber capacidad fiscal para absorber el shock que venga. ¿De acuerdo? Y el otro atenuante en la inteligencia artificial es que las empresas que están desarrollando la inteligencia artificial son muy beneficiosas. Es que Google no hace más que ganar dinero, o Meta. Con lo cual, en cierta forma, eso le da a uno garantías de que por ahora hay la posibilidad del sostenimiento de la inversión comprometida porque las empresas que están detrás de esos compromisos de inversión tienen muchos beneficios. Quiero simplemente, sé que esto puede ser un poquito más difícil, pero para decirle dónde vamos y aquellos que tienen experiencia y recuerdan la crisis inmobiliaria, para que vean que no hay nada nuevo en el mundo, que esto se repite. Lo de las crisis financieras es como ver Casablanca 200 veces, es que es siempre lo mismo, ¿no? Bueno, pues ahí les digo, ahí tienen cómo funciona este negocio. Uno tiene las grandes compañías, lo que en Estados Unidos ahora se llaman hyperscalers, Amazon, Google, Apple, que básicamente quieren tener acceso a centros de datos, ¿de acuerdo?, donde van a poner todos esos semiconductores que están comprando a empresas como AMD, Nvidia, para hacer sus experimentos de inteligencia artificial. Los pagos de todo eso vienen de los consumidores que necesitan básicamente aprendizaje e inferencia para llevar sus negocios. Eso es básicamente el negocio. Yo le doy acceso a usted a mi plataforma de inteligencia artificial y usted me puede hacer la pregunta que usted quiera y yo le cobro por ese servicio y le resuelvo los problemas que usted tenga. Eso es cómo funciona este negocio, ¿de acuerdo? Así que todo está sostenido por esos de ahí. Estas compañías como Amazon, Google, Apple, lo que quieren tener es control de esos centros de datos. Pero no lo quieren tener en el balance, con lo cual crean un vehículo de propósito especial, que es como una subsidiaria donde yo pongo un poquito de capital, apalanco ese vehículo de propósito especial y ese vehículo compra la acción que le da derecho a propiedad en el centro de datos. Y lo que se apalanca es ese vehículo de propósito especial. Lo van a apalancar los bancos, así como el crédito privado, que es una innovación financiera en Estados Unidos durante los últimos 10 años. Y luego todo eso se va a financiar mediante la titulación y va a acabar en su fondo de pensiones. Eso es cómo va a funcionar esto, ¿de acuerdo? Y ese proceso ya está en marcha. Ese proceso ya está en marcha. Y el problema, por supuesto, es, bueno, hay varios problemas ahí. Primero, si ese servicio vale lo que se está invirtiendo. Eso está por descubrirse. Pero luego está si tenemos la capacidad energética para realmente suministrar de energía a estos gigantescos centros de datos que se están montando, porque les va a subir a ustedes, o en Estados Unidos, el precio de la electricidad de una forma tremenda. Hay una anécdota divertidísima de una empresa, era Oracle, que conecta a la red eléctrica, le dan el enchufe y no entra la electricidad. Y es el motivo el que están en competencia con toda la gente, creo que en el estado de Oregón, que están consumiendo electricidad. Es que no tenemos bastante electricidad para suministrar de potencia a todos estos centros de datos que estamos desarrollando. Eso está por desarrollarse y todo el proceso de inversión, no sé lo que he hecho, pero bueno, no pasa nada. Todos estos procesos de inversión para la financiación de esto están por desarrollarse. Están por desarrollarse. ¿Me arriesgo a ver si lo puedo resolver o no? Perfecto, gracias. ¿De acuerdo? Esto es lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos. Esto es, si quieren una cosa divertida, lean el desarrollo de los centros de datos de Meta en el estado de Luisiana, que es una cosa realmente pavorosa en términos de compromiso de capital, ¿no?
Y aquí tienen los compromisos de inversión. Es que Amazon se ha comprometido a invertir 100.000 millones de dólares, Microsoft 80.000, Google otros 60.000, Meta, lo que el número ese que sea, otros 60.000, Anthropic, que no es ni siquiera... Estas compañías como Amazon tienen un negocio en la nube, tienen un negocio de retail, Microsoft tiene un negocio de software, Google tiene un negocio de búsqueda, Meta tiene un negocio en la red social, pero Anthropic es solamente inteligencia artificial y se ha comprometido a invertir 30.000 millones de dólares en su centro de datos. Los cuadritos pequeñitos son los ingresos que generan en la inteligencia artificial. O sea que incluso si piensan todo eso como beneficio, el rendimiento ahora mismo de capital va a ser bajísimo. A lo mejor es muy alto más tarde, quién sabe. Eso es para una discusión con mucho vino, mucha cerveza y mucho alcohol. Nadie lo sabe, pero ahí estamos ahora mismo. Una cosa importante, si quieren ustedes pensar en esto, es muy importante pensar en que, en cierta forma, la economía de la inteligencia artificial es una vuelta a la economía tradicional. Es mucho más productivo pensar en la inteligencia artificial no como en el Internet, sino como hacer coches. ¿Y por qué digo eso? Bueno, como hacer coches, los costes fijos son muy altos, porque uno tiene que invertir en la planta, en las máquinas, ese tipo de cosas. En el caso de la nube, la inversión está algo en los servidores, pero sobre todo está en las plataformas de investigación, la lista de clientes, etcétera, etcétera. Pero en el desarrollo de la inteligencia artificial, los costes fijos son esos centros de datos y de energía gigantescos que se necesitan. Los costes marginales, es decir, lo que se paga por la última unidad de producción del servicio, son muy bajos. Si usted, no sé, si hay alguien aquí que no tenga una cuenta de Netflix, si usted abre esa cuenta de Netflix hoy, el coste para Netflix de suministrar una cuenta adicional es exactamente 0. Eso no es el caso con la inteligencia artificial. Si usted suscribe hoy, cuando vaya a casa por la noche, y quiere comprarse O5 en ChatGPT, que son $200 al mes y es un servicio fantástico, con eso he preparado yo mis notas de las clases que enseño ahora cuando vuelva a Nueva York, es que esa cuenta es muy costosa para OpenAI, porque el coste marginal de suministrar el servicio a usted es altísimo. ¿De acuerdo? Y segundo, la obsolescencia es enorme. Es enorme. Esos semiconductores que sirven de aval en estos centros de datos se deprecian en 2 años. Se deprecian en 2 años. Y eso todo va a ir a través de la cuenta de resultados. Pero lo fundamental no es nada de esto. Esto es porque yo soy economista y me gusta pensar en estas cosas que no le interesan a nadie. Pero lo fundamental es entender aquí hay un negocio o no. ¿Cómo se gana dinero en el servicio de la inteligencia artificial? ¿Cómo se gana dinero si está completamente abierta la plataforma de inteligencia artificial? Eso es lo importante a entender. Y ese modelo de negocio está por verse cómo funciona. Les dejo, antes de pasar a la ronda de preguntas, con este ejemplo. Este gráfico se lo doy de examen a los estudiantes de MBA en Columbia, ¿no? Este es el valor de la acción de Meta. Y yo les digo que me tienen que describir esos episodios y eso les fuerza a leer los informes anuales. Aquí tengo a algunos de mis estudiantes que los pobres han sufrido alguna de estas cosas en clase, ¿no? Bueno, pues hay varios episodios. El episodio 1 es obvio, es la pandemia, que fue una oportunidad de comprarse el valor de esta acción a un precio relativamente bajo. El número 2 es el subidón que se pegan todos los activos una vez que salimos durante el año 2020, cuando nos damos cuenta de que, gracias a Dios, había una vacuna y íbamos a salir de esa tragedia que fue la pandemia. 3 es interesante porque básicamente es cuando Apple anuncia que no va a dejar a Meta, a Facebook, seguir a uno mientras navega en la plataforma de su iPhone, que es lo que Meta necesita para vender anuncios a los anunciantes. Esto es que cuando usted cierra su aplicación de Facebook, Facebook le sigue a usted porque hable una aplicación para ver los resultados de fútbol, para comprarse vino, para comprarse un billete de avión para irse a Roma, y Facebook o Meta quiere saberlo para venderles anuncios correspondientes a los anunciantes en su plataforma. ¿De acuerdo? Y Apple anuncia básicamente que no va a permitir que eso ocurra. ¿De acuerdo? 4 es la bajada empresarial de los beneficios empresariales, que se sigue de eso, y luego la recuperación, porque la valoración de Meta era completamente absurda. Esa es una empresa que todos los años está ganando alrededor de 40.000 millones de dólares.
y el mercado se la vende a uno en, pongamos, no veo muy bien cuál es esto, pongamos en marzo del 2021 se la vende por $400 a la acción, al año que viene uno se la puede comprar por un cuarto de ese valor. Esto es lo que es el mercado de renta variable. La oportunidad de comprar cuando el mercado exagera el impacto de determinadas noticias en la valoración de una empresa que está ganando 40.000 millones de dólares al año. Meta nunca dejó de ganar dinero en todo este episodio, a expuertas. Tiene un negocio impresionante. Y lo que se ve ahí es la recuperación, y por no aburrirles más, lo que ha pasado en el episodio 7 es que Meta está comprometiendo una cantidad enorme de su capital para el desarrollo de la inteligencia artificial, porque Mark Zuckerberg ha decidido que ese es el futuro de la humanidad y que Meta tiene que estar presente en él. No tienen una ventaja comparativa particular en ese campo, por eso está contratado. Si hay alguien aquí que sea ingeniero de software en inteligencia artificial, llámelo, porque lo contrata en un momento, ¿de acuerdo? Porque está contratando a todo el mundo para intentar competir con las grandes empresas de inteligencia artificial. El mercado es cada vez más escéptico sobre la capacidad de competir de Meta en este campo, y fíjese usted la corrección en el valor de la acción durante los últimos meses. Pero esto va a volver a subir porque Meta sigue ganando 40.000 millones de dólares. ¿De acuerdo? O sea que todo esto es lo que se nos viene encima. Presten mucha atención al desarrollo del mercado en los años que vienen, porque van a ser un reflejo perfecto de todo, no solamente de la revolución tecnológica, pero la revolución geopolítica que está muy relacionada con el desarrollo tecnológico y del que a lo mejor podemos hablar en la ronda de preguntas. Y con esto les dejo. Muchas gracias.